Alerta, hermanos, no hay tiempo que perder. Se acerca la misión redentora de Jesucristo. Cada día que pasa nos damos cuenta que el mundo cambia radicalmente en todos los aspectos. Lo que ayer funcionaba, hoy ya no funciona. Hoy es obsoleto lo que ayer era nuevo. El mundo cambia, la tecnología queda atrás con cada día que pasa. El mundo está sufriendo cambios agitadamente. El cambio climático ocasiona desastres sin precedentes todos los días en cualquier parte del planeta. Las guerras hoy están a la orden del día y está a punto el planeta de experimentar una tercera guerra mundial, y los países, las potencias mundiales están amenazándose unos a otros, tratando de que esta guerra se lleve a cabo. El dolor de la crisis económica, el dolor de la pobreza, el dolor de falta de oportunidades, falta de alimentos y tantas otras cosas hacen que el mundo esté cada día llegando a su final. Pero se aproxima una misión, la misión redentora de Jesucristo, la cual se dio a conocer desde la época en que Cristo estaba aquí en la tierra. No hay más tiempo que perder, hermanos, no hay más tiempo que perder, iglesia. Definitivamente estamos en los últimos tiempos. Este es el tiempo final en que la iglesia del Señor Jesucristo debe estar predicando el evangelio de salvación. Pero lamentablemente hoy muchas congregaciones siguen empecinadas en estar realizando conciertos de música, que en la mayoría de los casos la música es peor que la música del mundo. Las iglesias hoy están empecinadas en seguir realizando eventos, congresos de finanzas, congresos de aquí, congresos de allá, en vez de estar predicando el mensaje de Cristo. Hoy no hay más tiempo que perder, iglesia. Hoy es el tiempo de predicar a Cristo, no de predicar otras cosas. En el mensaje de hoy estudiaremos la misión redentora del Mesías, Jesucristo, quien cargó sobre sus hombros el pecado de todos nosotros. Veremos que a través del sufrimiento de Cristo logró reconciliar a los hombres con Dios, y que su muerte en la cruz nos alcanzó, no porque nosotros lo merezcamos, sino que por pura gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El mensaje de hoy es uno de los más conmovedores de las Escrituras, porque en ninguna otra parte de las Escrituras vamos a encontrar a un Cristo sufriente como en el mensaje de hoy. Cristo está sufriendo en su humanidad, y en este mensaje nos daremos cuenta que Cristo realmente era un ser humano que Dios quiso elegir y que Dios quiso enviar a esta tierra como nuestro redentor. Pero Él, en el estadio físico, era un ser humano que sufría todo lo que un ser humano como tú y yo sufrimos. Esta es la prédica número 46 de la serie del Evangelio de Juan que estamos estudiando en la Iglesia Bíblica de Guatemala, y nos corresponde leer el pasaje que fue anunciado, Juan 12, 27, 36. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces una voz vino del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Este pasaje, hermanos, nos queda demostrado cuál era el propósito de Jesucristo en esta tierra. En este pasaje queda demostrado el propósito, y el propósito era redimir a la humanidad a través de su muerte en la cruz. En este pasaje nos damos cuenta que el Señor Jesucristo se encontraba profundamente conmovido, profundamente turbado.
Ahora nos preguntamos, ¿cómo es posible que aquel Cristo que había dado vista a los ciegos, que había hecho caminar al cojo, que había resucitado a Lázaro hace unos días, ahora esté turbado? ¿Cómo es posible que ese Cristo todopoderoso ahora esté turbado? Vamos a estudiar Juan 12:27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para eso he llegado a esta hora. Hermanos, Cristo estaba turbado. Cristo estaba confundido en su alma. Él tenía una turbación y decía, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy pensando? En su humanidad él estaba turbado profundamente, compungido. ¿Cuál era la razón de esa turbación del alma de Cristo? Aquel que podía sanar a cualquiera, aquel que podía libertar a cualquiera, aquel que podía levantar de los muertos a cualquiera, ahora no puede ayudarse a sí mismo. ¿Por qué Cristo estaba turbado? Porque se acercaba la misión redentora en la cruz del Calvario, y eso le turbaba el alma en gran manera. Hacía poco que había tenido lugar la entrada triunfal de ese Cristo turbado en Jerusalén, y hacía pocos días la gente había sacado palmas en las manos y habían dicho, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y Cristo había entrado triunfante sobre un burrito en las calles de Jerusalén, y ahora está turbado. Hacía poco que había hecho grandes milagros y ahora está turbado. Hacía poco que se había enfrentado al Sanedrín en el templo de Jerusalén y ahora está turbado. El problema que la gente pensaba y los discípulos pensaban es que ese Cristo era el que finalmente se quedaría para siempre gobernando en la tierra. Ellos no dimensionaban que ese Cristo tenía que ir a la cruz, que ir a la tumba, que resucitar para redimir a la raza humana. Ellos pensaban que ese Cristo había venido para librarlos del poder del imperio romano. Pero Cristo estaba sufriendo. Mateo 26, 37 a 38. Mientras buscas Mateo 26, 37 a 38, no pienses en esta prédica como una prédica de la literatura cristiana nada más. Piensa en esta prédica como Cristo, como un ser humano sufriendo en ese momento. Piénsalo. Mateo 26, 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó ¿a qué? A entristecerse. ¿Y a qué? Y a angustiarse. ¿Cristo? Cristo se empezó a entristecer y a angustiar. ¿Has pensado en un Cristo triste? ¿Has pensado en un Cristo, en un Dios todopoderoso angustiado? Pues el pasaje lo dice. Leamos 37. Mateo 26, 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, que eran Jacobo y Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿En cómo? En gran manera. Entonces Jesús les dijo a esos tres discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Aquí tenemos en el auditorium en esta tarde en la Iglesia Bíblica de Guatemala psicólogos. Estoy viendo varios y estoy viendo aquí en primera fila y estoy viendo en filas de atrás. Una persona triste es complicado sacarlo de ese aletargamiento, ¿no es cierto? Pero una persona triste hasta la muerte quiere decir que está en una depresión casi absoluta, está triste hasta la muerte. Y Cristo le dice a los tres discípulos: mi alma está angustiada, está afligida hasta la muerte. Wow, Cristo sufriendo así. Es imposible formularnos la idea exacta de lo que pasaba por la mente y las emociones de Cristo en ese momento. Es imposible pensar con claridad y pensar en lo natural por qué Cristo estaba sufriendo tanto. Por supuesto, cualquier ser humano diría: ok, pero lo van a crucificar. Es que no es para menos que Cristo estaba pensando ya que 3 días después de que dijo esto, iba a ir a la cruz. 3 días después tenían que clavarle las manos en el madero, los pies, tenían que colgarlo por 8, 9 horas, 10 horas a esperar que se desangrara y morir ahí. Pero Cristo no estaba turbado por la muerte per se. Cristo no estaba turbado por morir en la cruz. ¿Cuál era la verdadera turbación del alma de Cristo? ¿Cuál era?
La verdadera turbación del alma de Cristo era que Él tenía que cargar sobre sus hombros el pecado tuyo y el pecado mío. Y eso era lo que turbaba a Cristo, porque sabía que Dios el Padre castiga el pecado. Y Cristo sabía que Él tenía que sufrir el castigo de tu pecado y del mío. Por eso es que Cristo estaba turbado, no por morir físicamente en la cruz. Cristo estaba turbado porque tomar los pecados de Estercita, tomar los pecados de Marco, tomar los pecados de Andri, tomar los pecados de María, ponerle los pecados de millones de personas en sus hombros, y que Dios Padre castigara a Cristo por los pecados de la humanidad, eso le causaba gran turbación hasta la muerte. Cristo tendría que bajar al infierno, ¿se recuerdan? Ya lo vamos a estudiar. Después de la muerte de Cristo, Él bajó a los infiernos. Es que Cristo sufrió el castigo que tú y yo necesitamos sufrir. Tú y yo somos pecadores. Tú y yo necesitábamos bajar a ese infierno. Pero Cristo estaba turbado porque Él tomó el pecado tuyo y mío y dijo: no, yo lo tomo. Y Dios el Padre le iba a castigar por ese pecado. Wow, eso era lo que turbaba el alma del Señor. Sigamos, Juan 12:28, pasaje de estudio. Cristo, a pesar de la turbación que tenía, dijo: Padre, glorifica tu nombre. Entonces se oyó una voz del cielo: lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Lo glorificaré otra vez. Cristo, a pesar de estar turbado, triste, al punto de muerte, pensando en todo el castigo que le esperaba, que Dios iba a castigarle por tu pecado y por el mío, Cristo no se da por vencido, no se echa atrás y dice: para esto vine. Así que Cristo dice: Padre, glorifica tu nombre. En otras palabras, quiero hacer tu voluntad. No importa lo que pase, ya sé lo que va a pasar, quiero hacer tu voluntad. Para eso he venido, glorifica tu nombre. Y una voz desde el cielo se oyó y dijo: lo he glorificado y lo volveré a glorificar. El nombre de Dios el Padre sería glorificado por esa escena de la muerte de Cristo en la cruz: ir a la tumba, ir a los infiernos y resucitar. Dios el Padre iba a ser exaltado y Cristo iba a tomar el lugar que le corresponde como Rey de reyes y Señor de señores. Pero en ese momento Cristo no se echa para atrás. Cristo conocía su futuro en la cruz, en la tumba, en los infiernos y en la resurrección. Él conocía su futuro. ¿Te has puesto a pensar, hermano? Si tú conocieras tu futuro, yo no sé, quizá hoy ya no podrías vivir. Ya no podrías vivir. Si tú supieras de aquí a un año: se va a desarrollar esta enfermedad en mi cuerpo, me va a dejar mi marido, me va a dejar mi mujer, mi hijo va a tener un accidente, yo voy a terminar sin una pierna. Si tú supieras tu futuro, ya no quisieras vivir. Y mucha gente está ansiosa por el futuro. Háganme el favor. ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Y si me quedo sin empleo? ¿Y cómo voy a sostener a mi familia? Hermano, deja el mañana en las manos del Señor. Tú no sabes si vas a vivir mañana. Disfruta hoy. Tú no sabes si hoy te mueres. ¿Por qué estás pensando tanto en mañana? Mañana no existe. Mañana solo existe en la mente de los haraganes. Ay, mañana lo hago. Ay, mañana soluciono. No, mañana no existe. Hoy es el día. No pienses tanto en el mañana, porque el mañana traerá su propio afán. El mañana te pone ansioso. El mañana te pone con ansiedad. ¿Qué va a pasar mañana? No lo sé. Pero si hasta aquí Dios te ha ayudado, Él no te dejará. Si Él te permite vivir mañana, Él mañana te sostendrá. Si Dios ha sido bueno hasta aquí, Él te llevará de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. No sufras por el mañana. Cristo estaba sufriendo porque conocía lo que le esperaba el mañana. 3 días después, Él sabía, y su alma estaba triste hasta la muerte. Sigamos nuestro pasaje de estudio, Juan 12:29-30. Y la multitud que estaba ahí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel ha hablado. Y respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. La gente oyó esa voz que decía: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez, dijo la voz desde el cielo. Y la gente dijo: uy, es un trueno. Era la voz de Dios el Padre, no es un ángel el que habló. Y Cristo dijo: no, esa voz no vino para alentarme a mí, yo ya sé lo que tengo que enfrentar. Esa voz vino por causa de ustedes, no por causa mía. Porque cuando Cristo resucitara,
cuando Cristo se levantara de la tumba y cuando Cristo volviera a la vida para no ver muerte jamás, entonces Dios el Padre iba a ser glorificado. Y dijo: por causa de ustedes oyeron esa voz, para que cuando esto pase se recuerden de esa voz y se recuerden que el Padre siempre es glorificado. El pasaje dice que Jesús estaba allí dando el rostro a Dios el Padre para hacer su voluntad, y no le importó ir a la cruz a pesar de que estaba sufriendo. Querido, ¿qué estás sufriendo tú hoy? ¿Qué estás sufriendo tú hoy? A veces la gente no aguanta el sufrimiento. ¿Por qué no aguantas el sufrimiento, querido? ¿Por qué te haces para atrás en el sufrimiento? Sigue adelante. El sufrimiento es parte de la vida del cristiano. El sufrimiento es lo que te da carácter. La gente que no ha sufrido no tiene carácter. La gente que no ha sufrido no sabe ni tomar una decisión. Ahí se pasan ambiguos. No, la gente que ha sufrido, los que han enfrentado los peores tormentos de la vida, son los que tienen un carácter como un roble. No se tuercen. Y Cristo había sufrido tanto en la vida, tanto como humano, que ahora estaba llegando al momento culminante para lo que realmente había venido. Sigue adelante, querido. Juan 12, 31, 36. Sigamos el pasaje. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Eso decía la gente. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Queridos, el pasaje comienza diciendo que ahora es el juicio de este mundo. ¿Qué significa esa frase que Cristo dijo? Cristo estaba a punto de ser sacrificado. Cristo estaba a punto de redimir a la raza humana. ¿Y por qué Cristo dijo ahora es el juicio de este mundo? Porque a través de su muerte en la cruz se iba a dar cuenta Cristo quién realmente le iba a seguir y quién iba a preferir el juicio de Dios. Y ahora el príncipe de este mundo ha sido echado fuera, dice el texto. Quiere decir que el diablo iba a ser soltado en ese momento. El diablo es el príncipe de este mundo, que el Señor lo reprenda. Por eso es que tú y yo tenemos ataques constantes. Tú creías que la vida del cristiano era como un jardín de rosas, sin espinas, por supuesto, o como una alfombra roja. Ay, pase aquí, hermano André. Ay, ¿quiere un atolito o quiere? Ay, siéntese, hermano, no tenga pena. ¿Quiere que le soplemos aquí? Ay, perfecto, 50. No, perfecto, no tenga pena. No, nosotros le partimos el pastel. Ay, nosotros se lo vamos a dar también. Tenga. No, la vida del cristiano no es así. La vida del cristiano es sufrimiento. Es que el que creyó otra cosa está equivocado. El camino hacia el cielo es un camino angosto. Pocos son los que lo encuentran. Es un camino pedregoso, es un camino de achaques, es un camino de dificultades. ¿Y quién es el principal enemigo de nuestras almas? Satanás, que el Señor lo reprenda. Él siempre quiere estar en contra tuya y mía. Cuando Satanás ve a un cristiano light, que levanta las manos, que está ahí bailando, que está ahí haciendo, ese no le importa, ese ya está con él, ese es su agente. Pero cuando ve a un cristiano que empieza a leer la Biblia, que empieza a orar, que empieza a dejar el pecado atrás, que empieza a vivir en santidad, que empieza a estar en la presencia, ese ya a Satanás le va importando. Por eso es que la gente me dice: pastor, fíjese que cuando yo estaba en el mundo no tenía problemas, y cuando empecé a servir se me vinieron problemas tras otro. Claro, es porque Satanás nos ataca, que el Señor lo reprenda. Si Satanás es el príncipe de este mundo, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El que está en nosotros es Jesucristo a través de su Espíritu Santo. La batalla del cristiano. Tú no sabes cuál es la batalla del cristiano. Léete Gálatas 5, pero no ahorita. Búscalo hoy en tu casa. Gálatas 5. El hombre natural, carnal, contra el hombre espiritual. Y el hombre natural está dominado por ¿qué?
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, concupiscencia, mentira, robo, idolatría, etcétera, etcétera, etcétera. El hombre espiritual, ¿por qué está dominado? El hombre espiritual por el fruto del Espíritu: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, amor, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5, el pleito interno en la mente. ¿Quién gana? El que tú quieras. El que tú quieras. Es que tú eres el que decides. Es que Dios no te va a venir como un carrito que se maneja a control remoto. No, tú tienes tu libre albedrío. Porque si nos manejara Dios a control remoto, ¿para qué predicar? Si Él sabría dónde ponernos, dónde ubicarnos. La salvación es gratuita, pero después tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Tenemos que vivir en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces tenemos que esforzarnos. Esfuérzate en la gracia del Señor. Amén. Esfuérzate. Hermano, el príncipe de este mundo ha sido soltado, dijo Cristo, y ahora es el juicio, el momento del juicio de las naciones. Sigamos, vamos a la Biblia y vamos a ver la maravilla de este pasaje, Juan 3, 16 a 19. Vamos a ver cómo explica Cristo el modelo de salvación bíblico. Juan 3, 16 a 19. Es una maravilla de texto, de pasaje. Es hermoso. Juan 3:16, todos lo sabemos de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok. Ahora, ¿qué dice el 17, 18 y 19? No lo sabemos. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ok, paren ahí. ¿A qué envió Dios a Jesucristo al mundo? ¿A condenarnos? No envió Dios a Jesucristo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Vamos al 18. El que en él cree no es condenado. Mira qué gloria. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que en él cree no es condenado. Si tú crees en Cristo, no eres condenado. Pero si no crees, ya has sido condenado. ¿Por qué? Porque eres adúltero, porque eres fornicario, porque eres borracho, porque mataste a 3, porque está. No, el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído. Punto. Al infierno la gente va porque no cree. El pecado de ir al infierno es por no creer. Ese es el pecado. Porque cuando tú crees, ¿qué significa creer? Obedecer. Juan 3:16, ¿cómo se puede traducir teológicamente? Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que le obedece no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer, obedecer. El que me ama me obedece, el que me ama mi palabra guarda. Entonces, cuando tú crees, no eres condenado. Pero cuando no crees, ya has sido condenado. ¿Por qué? Porque entonces haces todo lo del mundo. Vamos al 19. Mira, y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Lo que decía Juan en nuestro pasaje de estudio. Aquí lo dice otra vez Juan 3, lo decía Juan 12. Esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aquí está la luz. ¿Cuál es la condenación? La luz, Cristo, vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. No me importa Cristo. Allá está la luz. Andri, vuelve a la luz. No me importa. Quiero estar en la oscuridad. Pero aquí está la luz, hijo. No me importa. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esa es la condenación. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. ¿De quién es la culpa? De Cristo. Tuya y mía. De las obras que hacemos, malas, pecaminosas. Querido, es momento de dejar el pecado atrás. Deja el pecado atrás. Mucha gente de verdad no ha experimentado felicidad, no ha experimentado gozo, no ha experimentado casi nada de bendiciones. ¿Por qué? Porque viven con un pie adentro y otro afuera. Pero la gente que se decide de a de veras es la gente más feliz de la vida, porque en cualquier circunstancia Dios es el primero. Él está en nuestro corazón, en el centro de la vida. Y no esperes que alguien te ponga las manos encima. Ay, es que a mí nadie me pone las manos. Ahí pasé a orar y ahí los ancianos, ese tal Marco, ese tal Hugo, ese tal Oscar, ahí pasaron orando. Y el tal pastor Andri, yo estaba ahí parado. Como soy chaparro, a todos los altos le ponían la mano. Y a mí, yo le hacía así, no me ponía la mano. Tranquilo, ponte la mano tú solito.
Si quieres que alguien te ponga la mano, póntela tú. Adentro de ti está el que te sostiene. Adentro, no afuera. Adentro de ti vive el Espíritu Santo. Él te sostiene, te toma de la mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Yo te ayudo. Se requiere valentía para ser cristiano. Valentía. Piensa, dentro de ti vive el creador del cielo y de la tierra. Wow. Adentro de ti. Adentro de ti está el Señor. El Señor, ¿te recuerdas que lo predicamos hace unos domingos? Salió del templo en Jerusalén, ¿te acuerdas? Para no volver nunca más. Lo predicamos cuando Jesús abandonó el templo, ¿se acuerdan? Y no volvió nunca más. Y hoy Dios no habita en templos hechos de mano. Dios habita en templos humanos. Este es el templo de Dios. Tú eres el templo de Dios. Dios vive adentro de ti. Él te esfuerza, Él te toma de la mano, Él te alienta, Él te ayuda. Pero cuando tú estás mirando hacia el pecado y mirando aquí a Dios con una lágrima y mirando el pecado y mirando, ¿qué te va a ayudar el Señor? ¿Quién controla tu vida? Satanás. Punto. No hay un punto intermedio acá. Aquí no. Y nunca hay un punto intermedio. O eres o no eres. Punto. That's it. No hay más. Se acabó. ¿Soy o no soy? Hermanos, esto no es un juego. La vida cristiana es para seguir de frente. Sigamos. Muchas personas se preguntan lo que nos preguntábamos en una conversación que hicimos una noche de estas con unos hermanos de la iglesia: ¿por qué, si Dios es bueno, envía a algunos al infierno? No, Dios no envía a nadie al infierno. A nadie. Ya leímos Juan 3:19. ¿Quién se va al infierno? Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Quién se va al infierno? Los hombres. Cristo no los manda. Los hombres se van porque quieren. Como decimos en Jalapa, de puro por gusto. Porque a uno le gusta, pues. Querido, yo podría predicarte de otra forma, más suavecito, más motivacional. ¿Pero qué ganaría yo? Nada, y tú nada. El infierno ganaríamos, siendo una generación de cristianos aguados. Nada. Eso no va conmigo. ¿Puedo oír un amén? El profeta Isaías había profetizado la obra redentora de Cristo muchísimos años antes. Isaías 53, vamos a leer 4 versículos del 3 al 6. Isaías 53, 3, 6. Mira qué maravilla de claridad del profeta Isaías. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Escucha: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Y nosotros qué hicimos? Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ay, Dios lo está castigando de seguro. De seguro Dios lo está castigando, por eso está sufriendo mucho. No, él no sufría porque Dios lo estaba castigando por él. Él sufría porque Dios lo estaba castigando por ti, por mí. Versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, todos hermanos, no se salva nadie, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y escucha: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué era lo que atormentaba a Cristo? ¿Qué era lo que lo frustraba? ¿Qué era lo que lo entristecía hasta la muerte? Que Dios el Padre iba a cargar sobre él el pecado de todos nosotros. Eso lo entristecía. Te hago una pregunta para terminar. ¿Quién llevó a la cruz a Cristo? ¿Por qué Cristo fue a la cruz? Y tú dirás: mis pecados lo llevaron a la cruz. ¿Quién llevó a la cruz a Cristo? Judas lo entregó. El Sanedrín lo llevó.
¿Quién fue el autor intelectual de que Cristo fuera a la cruz? Dios el Padre. Tú dirás, ¿qué? ¿Dios el Padre no que es bueno? ¿Por qué llevó a Cristo a la cruz? Porque ese era el plan. Así que el autor intelectual de que Cristo fuera a la cruz fue Dios el Padre. Sí, usó a Judas, sí, usó al Sanedrín, te usó a ti y a mí como pecadores. Pero nosotros merecíamos la muerte. Nosotros merecíamos el infierno porque somos pecadores. Pero Dios el Padre, en su pura gracia, por puro amor y misericordia, dijo: no, que no sufra Sofi, que no sufra Tefi, que no sufra Elmer, que no sufra Josué, que sufra Cristo, mi hijo, mi único, mi unigénito. Unigénito quiere decir uno en su genética. No hay otro con la genética de Cristo. Eso es un unigénito, uno en su genes. ¿Y por qué no iba a sufrir Sarita, José María, Alex, Joshua? No, que sufra mi hijo, Cristo. Wow, ¿por qué? Porque así le plació. Habrá alguien que dice: yo quisiera aceptar a ese Cristo y su obra redentora en mí. 3 aceptaron en el primer culto. Jóvenes. Yo me asombré. Un joven con 2 niños, otro joven soltero y otra dama y una anciana. ¿De casualidad estás aquí? Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Te invitamos a conectarte con la palabra de Dios todos los días, a través de este canal, en esta red social. Si vives en Guatemala, te esperamos en nuestras reuniones semanales. Iglesia Bíblica de Guatemala. Predicamos la verdad de las Escrituras.